Buenos días a todos, son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias, y hoy nos encontramos en una nueva transmisión en directo de Radio Migraciones. El tema que hoy trataremos en este programa es el de las migraciones, hablando con algunos profesionales sobre este y el racismo, centrándonos en el suceso que tuvo lugar el 21 de mayo de 2021, en el cual personas procedentes de Marruecos cruzaron la frontera española tras un conflicto y tensión que tuvo lugar entre territorio español y marroquí. El tema que hoy trataremos en este programa es el de las migraciones, hablando con algunos profesionales sobre estas y el racismo, centrándonos en el suceso que tuvo lugar el 21 de mayo de 2021, en el cual personas procedentes de Marruecos cruzaron la frontera española tras un conflicto y tensión que tuvo lugar entre territorio español y marroquí. En esta transmisión en directo tenemos a varios invitados con nosotros. Para empezar, presentamos a Alicia, trabajadora social y especializada en migraciones, quien nos hablará sobre cuál es la concepción actual del migrante, así como del racismo que se practica hoy en día. Alicia, como experta en el ámbito, ¿consideras que el racismo y la xenofobia han crecido en los últimos años? Si es así, ¿cómo se manifiesta? Bien, hola, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar en esta mesa hoy y poder hablar de uno de los temas más polémicos que hay en nuestra sociedad y que realmente preocupa a gran parte de la población. En primer lugar, quiero destacar que, por ejemplo, la palabra extranjería casi siempre a lo largo de, no solo en el caso de nuestras sociedades, se ha utilizado de una manera peyorativa hacia el colectivo migrante, siempre con la intención de distinguirlos o de los llamados propios ciudadanos del país. Por ejemplo, hay un análisis que realizó Enrique Santamaría en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual menciona una frase que es bastante significativa para poder llegar a entender el punto de vista que tiene parte de la población hacia el colectivo. Esta dice: lo llamamos trabajador extranjero, minoría étnica, inmigrante no comunitario o sencillamente moro negro para anticiparle encima de la figura con la que un día podremos expulsarlo, asimilarlo, excluirlo, ignorarlo o hasta matarlo o asesinarlo. Bien, a partir de aquí ya podemos empezar a hacer un poco de referencia a lo que es el racismo y la xenofobia del momento y si este problema ha aumentado. Es verdad que muchos estudios relacionan que las actuales migraciones, principalmente las internacionales, como por ejemplo podrían ser las familias provenientes del África que vienen hacia España, están muy relacionadas con el resurgimiento de las ideas y comportamientos racistas. Con la frase mencionada antes de Enrique Santamaría, al final alega que se crea una concepción del inmigrante, con la cual se crea un rechazo, desprecio, hostilidad hacia este y que en algunos casos puede llegar a asaltos violentos o hasta el asesinato. ¿Y a qué se debe este aumento de ideas racistas y xenófobas? Bien, algunos análisis políticos sostienen que la idea de la correlación entre la presencia de extranjeros o el resurgimiento e implantación social y a la vez electoral de los grupos, por ejemplo, nacionalpopulistas, ultraconservadores y grupos violentos. Aunque son grupos que se cree que son dispersos desde hace años, están intentando reorganizarse siguiendo modelos frentistas con corrientes de la derecha radical como franquistas, carlistas, falangistas o hasta nazis, pero con la posibilidad electoral y apoyados por la derecha europea. Estos grupos siguen un discurso de la llamada defensa de la nación contra los que atacan a los inmigrantes y en el caso de los grupos violentos, como podría ser por ejemplo los skinheads, insultan, acosan, agreden o incluso asesinan a los que son considerados enemigos, o sea, los inmigrantes. La construcción social de identidades y alternidades ha hecho que se haya aumentado aspectos como el racismo y la interculturalidad, y que, por tanto, como he dicho anteriormente, el aumento de la violencia con ideales y objetivos parecidos al nazismo. Por lo que hace las consecuencias, la principal consecuencia de estos actos son la oposición del desarrollo del Estado de las autonomías, el restablecimiento de la pena de muerte por terroristas, prohibición del aborto, en general, la defensa de los nombrados valores tradicionales de antes. En este caso, España, hay una importancia política alrededor de las reglamentaciones sociales socioadministrativas para poder regular los flujos y, por tanto, hay que destacar que hay un endurecimiento legislativo que hace que haya una vulnerabilidad de las condiciones de vida de este colectivo, haciendo que haya, como hemos mencionado anteriormente, abusos policiales, agresiones, rechazo, entre otros. Para acabar, quiero mencionar que en la actualidad el principio de cultura es la clave de la acción política y los procesos de construcción y por eso los discursos tienen la presencia de introducir diferentes culturas que daría lugar a una sociedad multicultural.
y, por lo tanto, el discurso de la migración se convierte en un proceso de etnificación y segmentación social, la cual explica las relaciones sociales. Antes nos has mencionado la creación de una concepción o imagen preconcebida del migrante. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre esto? Claro, como he dicho antes, el término migrante o algunos parecidos está creado de tal manera que una persona, al decirlo, ya se crea una imagen concreta de lo que está hablando. El tipo de persona, procedencia, el estilo de vida que lleva, la religión que sigue. Bien, desde una dimensión ontológica esto lo podemos ver claramente, ya que se basa en la forma de representación o concepción sobre el ser. En primer lugar, en estas maneras de representación se categorizan y cosifican a las personas migrantes y, por lo tanto, se convierten en un instrumento para poder intentar mantener la desigualdad y las jerarquías. Aparte de esto, cabe destacar que no solo se trata de un proceso natural, sino todo lo contrario. Se trata de una construcción social generada a partir de estas cosificaciones que se realizan hacia las personas migrantes y, en este caso, en España. Gracias, Alicia. En segundo lugar, presentamos a Xavi, un periodista y redactor de un conocido periódico, quien ha venido a explicarnos los códigos deontológicos y éticos presentes en el periodismo y medios de comunicación, así como la influencia que puede ejercer una noticia en nuestra sociedad. Xavi, los periodistas sois conscientes de la gran influencia que pueden tener las noticias en las personas, ¿no es así? Buenas tardes. Como bien has dicho, los periodistas tenemos una gran responsabilidad y es que las noticias que nosotros escribimos cada día en la redacción tienen una gran influencia en la sociedad, incluso pueden llegar a causar polémicas. Concretamente, con los hechos del 21 de mayo sabíamos que todo lo que dijéramos iba a tener una gran repercusión y sobre todo una influencia en los afectados y sus familiares. Es por eso que en esa ocasión y en todas las demás intentamos informar de los hechos con la máxima objetividad y sobre todo el máximo respeto. Buscamos informar y no engañar ni tergiversar las versiones de los afectados. ¿Podrías explicarnos un poco cuáles son los códigos deontológicos y éticos de la profesión? Bueno, principalmente el código deontológico tiene como objetivo mejorar el tratamiento de la información de las cuestiones más actuales. Algunas de las más importantes pueden ser el respeto a la verdad, estar abierto a la investigación de los hechos, perseguir la objetividad, como bien he dicho antes, contrastar datos con fuentes precisas, no confundir información con opinión, respetar la presunción de inocencia. Algunos de estos son los típicos que te enseñan en la universidad y son los más importantes. Si un periodista no cumple alguno de estos, hasta se le puede retirar el título. ¿Y cómo deben actuar los medios de comunicación ante informaciones de este estilo? Primero de todo, mandamos a un corresponsal al lugar de los hechos para que nos informe de primera mano cómo se encuentra la situación. Entrevistamos tanto a los afectados como a las administraciones públicas y autoridades que se encuentren allí. No siempre pueden contarnos todo lo que saben, así que nos limitamos a explicar la información que se nos facilita desde las autoridades, siempre desde la objetividad. Normalmente siempre seguimos investigando durante unos días más, pero también depende de la demanda que haya sobre este tema de actualidad. Muchas gracias, Xavi, por esta información. Hoy con nosotros también tenemos a la presidenta del Gobierno, a Carla, quien nos hablará de los hechos que tuvieron lugar el 21 de mayo de 2021. Carla, ¿podrías contarnos qué sucedió este día, el 21 de mayo de 2021, y por qué motivo? Principalmente, buenas tardes a todos los presentes. En contexto, los hechos sucedidos el 21 de mayo de 2021 se llevaron a cabo a raíz de la entrada masiva de inmigrantes a territorio español a través de Ceuta. Al menos 5.000 inmigrantes sin documentación consiguieron entrar en Ceuta a lo largo del lunes 21 de mayo de 2021. Tal fue el revuelo por el cual tuve que interrumpir mi presencia a actos posteriores para poder atender este asunto urgente. Y según algunas fuentes oficiales, se dice que el desencadenante de esta entrada masiva por parte de estos inmigrantes en territorio español fue la acogida de Brahim Ghali en un hospital de territorio español, concretamente en Logroño, el cual es líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Relacionado con el COVID-19, fue acogido en este hospital y por el cual Marruecos mostró su desencanto con lo sucedido, pero hay otras fuentes que afirman que este conflicto sucedió también a raíz del reconocimiento otorgado por Donald Trump en diciembre de 2019 sobre la soberanía marroquí del Sáhara Occidental. ¿Y cuál fue la reacción de las instituciones españolas ante estos hechos? Las instituciones españolas, concretamente la delegación del Gobierno en Ceuta, a última hora del día confirmaron que 1.500 de ellos aproximadamente eran menores de edad.
Por parte de las instituciones, se ordenó un gran despliegue de la noche del lunes de Ejército y Guardia Civil, pero fue inevitable la entrada masiva de estos. Posteriormente, se envió la orden de devolver a unos 300 migrantes a Marruecos antes de las 10 de la noche, confirmado por fuentes policiales. Es, por tanto, necesario e importante para nosotros defender la integridad territorial del Estado español. Desde mi deber como presidente, me dirigí el martes hasta Ceuta y Melilla y multipliqué mis gestiones diplomáticas, en especial con la Unión Europea. Debo informarles que gran parte del Ejecutivo trabajó en distintos frentes para resolver esta grave crisis diplomática, para restablecer el orden entre los dos estados cuanto antes posible. Y por parte de Marruecos, ¿cuál fue la reacción? El gobierno de Marruecos, por su parte, no se pronunció ante lo sucedido. La única declaración por parte de un representante marroquí fue la de la embajadora en España, Karima Benyach. El representante afirmó este martes que hay actos que tienen consecuencias y que se tienen que asumir, antes de ser llamada a consultas a Rabat. Rabat provocó por su parte que se ejerciera una presión intensa sobre España y la Unión Europea, para que estos abandonen lo que consideraban la zona de confort de la ONU y secundaran los pasos de Trump. También tenemos aquí con nosotros a Matilde, quien es la responsable de una ONG que estuvo en el lugar de los hechos y actuó activamente ante estos. Matilde, ¿podrías hablarnos un poco sobre la actuación de las ONGs y entidades ante esta situación? Buenas, sí, os comento. Ese día éramos muchísimas ONGs, pero por destacar alguna podríamos hablar de ACCEM, que es una ONG dedicada a proporcionar atención y acogida a los inmigrantes que llegan a España. ¿Cómo actuamos? Pues de manera específica proporcionamos atención humanitaria y acogida a las personas recién llegadas a través de la frontera sur. Y en este caso, al ser una gran cantidad de gente, tuvimos que pedir ayuda a voluntarios. También centramos la atención directa a asentamientos de gran precariedad habitados por población migrante en situación muy vulnerable. Y tenemos en funcionamiento programas de acogida en los que se ofrece una alternativa residencial a las personas y familias que más lo necesitan. Además, se ofrecen recursos de alojamiento temporal que dan respuesta a la necesidad de alojamiento y cobertura de las necesidades más básicas de las personas atendidas. Asimismo, se proporciona a las personas acogidas otros diferentes apoyos de información, orientación y acompañamiento, así como de carácter formativo, como por ejemplo el aprendizaje de nuestro idioma, con la finalidad de dotarlas de unas mínimas herramientas de carácter social, que por un lado impedirán posibles procesos de deterioro personal y exclusión social, y también favorecerán su integración en la sociedad de acogida. Y Matilde, ¿qué opinas respecto a las intervenciones del Gobierno? ¿Crees que fueron las más acertadas? En mi opinión, creo que la intervención del Gobierno no fue suficiente ni acertada. La mayoría de inmigrantes que llegaban al país huían de Marruecos debido a las tensiones políticas y sociales que se viven en las calles. En muchos casos, el Gobierno enviaba de vuelta a estas personas, pese a que ellos habían hecho un camino muy largo y duro para poder acceder a una vida mejor. Según Consuelo Rumí, la secretaria de Estado de Inmigraciones, comentó que era muy difícil tramitar las solicitudes de asilo para estos inmigrantes, ya que en su país estas eran casi inexistentes. Durante este periodo de masificación ayudó más la gente residente de Ceuta y Melilla y las ONGs que el Estado. La comida no daba abasto, las personas dormían en las calles, habían familias separadas y las necesidades no paraban de aumentar. En conclusión, se vulneraron los derechos fundamentales de estas personas y el Gobierno solo se implicó una tercera parte de lo que podría realmente haber hecho. Perfecto, muchas gracias Matilde por esta información. Muchas gracias Matilde por esta valiosa información. Ahora pasamos al relato de los testigos, quienes vivieron la experiencia de primera mano. Empezamos con Rumaisa, que es una chica de 22 años de origen magrebí que actualmente reside en la ciudad de Barcelona junto a su hermano mayor. Ella fue testigo de lo que sucedió el 21 de mayo de 2021 y nos relatará sus vivencias. Rumaisa, para empezar, ¿nos podrías explicar cuáles fueron tus motivaciones para cruzar la frontera que separa España y Marruecos? Muy buenas. En primer lugar, gracias por permitirnos estar aquí y por querer escuchar nuestras historias. Para continuar, creo que la gran mayoría de la población magrebí hubiera aprovechado esta oportunidad, ya que siempre se ha dado por hecho que estaríamos mejor que allí, debido a las oportunidades laborales y sociales. Allí las condiciones económicas empobrecidas, la sequía y el cambio climático son los principales inconvenientes. ¿Y en tu caso?
¿Cruzaste la frontera sola o acompañada? En mi caso, fui acompañada de mi hermano mayor, el cual fue el que escuchó el rumor de que estaban siendo permisivos para cruzar la frontera. Si hubiera tenido que cruzar sola, no sé si hubiera sido capaz debido a la gran distancia que es y a nado. Pasamos mucho miedo, pero es cierto que la compañía y el apoyo que nos dimos mutuamente nos dio fuerzas. Y una vez cruzada la frontera, ¿qué os encontrasteis y qué pasó? Una vez cruzada la frontera, el recibimiento fue algo chocante. Había sido un hecho traumático y peligroso y en vez de recibir una atención sanitaria compasiva, recibimos el trato digno de un delincuente. La gran mayoría de nosotros no sabía nada de español, por lo que el desconocimiento de lo que estaba pasando y de lo que harían con nosotros era aún mayor. Y nadie se molestó en explicarnos qué iba a ser de nosotros. De los compañeros que cruzaron con mi hermano y yo fueron devueltos a Marruecos, pero nosotros pudimos quedarnos. Hasta el día de hoy seguimos en trámites para conseguir todos nuestros derechos, pero tenemos trabajo y un lugar donde vivir, así que estamos agradecidos por ello. Muchas gracias, Romaisa, por relatar tus vivencias y experiencias ante los hechos. Tenemos con nosotros a otro testigo, quien ha decidido mantener su identidad en anonimato. Tiene 19 años y es procedente de Marruecos, y se instaló también en la ciudad de Barcelona junto a sus padres hace 6 años. En tu caso, ¿cuáles fueron tus motivaciones y las de tus padres para emigrar a España? A mí nunca me lo han dicho directamente, solo me decían que íbamos a estar mejor y al cabo de los años he entendido que realmente el motivo de venir aquí era que había más oportunidades y que el sitio en el que estábamos no nos iba a dejar avanzar. El motivo que tenía yo era ir con mis padres a donde fuera, ya que ellos en teoría querían lo mejor para mí y nunca dudé de ello. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Fue muy difícil la adaptación? A ver, lo más duro fue que tuve que trabajar mucho para aprender español y catalán, ayudar a mis padres, ver las pegas que le ponían a mis padres para todo, por ser de fuera, entre comillas, pero realmente mis padres me lo hicieron todo más fácil, ya que no me hacían pagar por todo lo malo de fuera. También noté que me costó adaptarme al colegio por el tema de no saber español y me costó tener amigos cuando llegué, pero con el paso de los años mi cuerpo se ha adaptado bien. Aunque eso no quita que mi familia y yo suframos discriminación a veces, ya sea en la calle con comentarios o discriminación para oportunidades de encontrar trabajo, ya que siempre te preguntan si tienes papeles, etc. No deja de ser una lucha constante y cada vez que podemos mi familia y yo vamos a visitar Marruecos. Y para terminar, ¿qué dificultades se presentaron? Pues como he dicho antes, el no saber español perfectamente fue lo que más noté que podía frenar mi adaptación. También hay que tener en cuenta que me fui de Marruecos ya un poco mayor y ya estaba acostumbrado a la cultura de allí y al idioma. Por lo tanto, fue un choque cultural, ya que aquí hacían las cosas diferentes, pero bueno. Hicimos los trámites para conseguir la nacionalidad española y todo eso. Yo no entré mucho en ese tema del papeleo, ya que se encargaron mis padres por un gestor, pero agradezco que a día de hoy mi familia y yo nos hayamos podido buscar la vida teniendo en cuenta las circunstancias. Y si no fuera por los prejuicios externos y el racismo que hay hacia los marroquíes, todo sería más fácil. Pero vamos, que eso lo sabemos todos, que no es todo tan bonito como se cuenta. Hay mucho camino por delante para romper ese estigma, por desgracia. Muchas gracias por relatarnos tu experiencia. Para finalizar con la transmisión, tenemos aquí con nosotros a Yasir, quien tiene 18 años y es un inmigrante de segunda generación, es decir, hijo de padres que emigraron a España. Yasir, para empezar, nos gustaría saber cuál es tu percepción sobre las migraciones. Hola, buenas tardes. Para empezar, muchas gracias por acogerme aquí y para darme la palabra. Antes de empezar, me gustaría mandar un fuerte abrazo a mis padres y a mi familia que me están oyendo desde casa. Bueno, yo quiero decir que al final todos somos migrantes de una forma u otra. Migrante puede serlo cualquiera. Tú que te has ido a estudiar fuera, tú que te has ido a trabajar fuera. Puede serlo cualquiera, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, cuando alguien dice la palabra migrante se te viene a la cabeza una persona racializada y no tiene por qué ser así. Puede ser una persona blanca, ¿me entiendes? Pero bueno, que también es lo mismo migrar porque tú quieres, porque te apetece, a tener que emigrar y dejar tu país por obligación. Y mi percepción sobre las migraciones del 19 de mayo es que tenían que emigrar por obligación, para tener una vida mejor, ¿sabes? Y la situación fue un descontrol. No supieron manejar para nada la situación y se les fue de las manos. ¿Y tú cómo has vivido siendo hijo de padres migrantes? ¿Has sentido rechazo en algún momento o dificultades? Yo, gracias a Dios, no sufrí mucho racismo porque vivía en el barrio y la cultura aquí pues, nos enseña que no hay problema en eso. Pero sí que hubo una época que me cambiaron a un colegio de jesuitas y era el único marroquí en todo el curso y sí que me insultaban. O bueno, también de pequeño cuando iba a comprar algo con mi madre, alguna vez le decían algo, le insultaban.
Mira, por ejemplo, sí que es verdad que he sentido rechazo y comportamientos racistas en el metro. Es lo que te digo, que yo quiero coger el metro y no puedo coger el metro, porque la gente se coge el bolso, si me siento se levanta la de al lado, de repente te paran, te dicen, ponte ahí un momento que te hemos visto seguir a una señora. ¿Cómo que seguir a una señora? Yo realmente me siento marroquí, mi país es Marruecos. Sé que realmente soy español porque nací en España, pero a mí no me han querido ver español en ningún lado, ¿sabes? Muchas gracias, Yasir, por contarnos tu experiencia y a todos por la participación. Hasta aquí el programa de hoy, que espero que haya servido para reflexionar sobre el tema y sobre nuestra concepción sobre las migraciones, la cual, en la mayoría de ocasiones, es errónea. También es muy enriquecedor escuchar testimonios reales de personas que han vivido el proceso de migración o el racismo actual de la sociedad, así como la información que nos pueden ofrecer los diferentes profesionales sobre este tema. Nos vemos el viernes día 10 en otra transmisión en directo y muchas gracias a todos por la participación. Muchas gracias a vosotros, a la radio, por poder darnos esta oportunidad. Gracias, adiós. Gracias.